Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome nefrítico agudo. El síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares que suelen caracterizarse por la aparición brusca de hematuria, proteinuria, oliguria, edema. En algunos casos hay compromiso de la función renal e hipertensión. Esta patología es la expresión de una lesión glomerular que está ocasionada por una respuesta inmunológica, ya sea debido a una enfermedad renal primaria o secundaria a procesos infecciosos, o la manifestación de una afectación renal en un contexto de una enfermedad sistémica. Entonces puede ser solo renal o ser la manifestación de una enfermedad sistémica con compromiso renal. Lo que dijimos recién, los síntomas más frecuentes que va a presentar el síndrome nefrítico es la hematuria, que está presente en el 100% de los casos. Puede ser macro o microhematúrica, en el 50% de los casos es macrohematúrica. Y como dijimos que es de origen glomerular, las características van a ser orinas oscuras, pardas, sin coágulos, generalmente son indoloras. La proteinuria puede estar presente, ¿sí? No en todos los casos, generalmente es de valores variables, lo más frecuente es que sean significativas, es decir, en una orina de 24 horas menor a 50 miligramos kilo día. La hipertensión arterial también suele estar presente en el 60-80% de los pacientes, y la causa es la retención hidrosalina, que va a generar un aumento del volumen plasmático, un incremento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. El edema está presente en el 80% de los casos, y la característica del edema es que es un edema facial o solamente bipalpebral y de miembros inferiores. Y en aquellos pacientes, que no es lo más habitual que presenten proteinuria en rango masivo, el edema puede ser ascitis o anasarca, que no es lo más frecuente. Y la oliguria puede estar presente en el tercio de los pacientes. Otros síntomas que suelen acompañar al síndrome nefrótico es el malestar general, dolor abdominal o lumbar, fiebre, cefalea. Bueno, la fisiopatología del síndrome nefrítico está más que nada orientada a la causa más frecuente, que es la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, entonces vamos a orientarnos a esa patología. El síndrome nefrítico se caracteriza por la formación de complejos inmunes y la activación del complemento, que van a generar la proliferación y la infiltración celular, provocando un daño del glomérulo. Este daño del glomérulo va a producir una disminución del filtrado glomerular, y esta disminución del filtrado glomerular se traduce en oliguria, aumento de la reabsorción tubular de sodio. Esto va a generar un aumento del volumen plasmático, y eso se va a traducir en la hipervolemia, el edema y la hipertensión. Esta disminución del volumen del filtrado glomerular en el laboratorio lo vemos como un aumento de la urea y de la creatinina, y el daño glomerular se expresa clínicamente como hematuria y proteinuria. Como dijimos que es una entidad que se caracteriza por la formación de complejos y activación del complemento, y habíamos dicho anteriormente que puede ser solamente afectación renal o sistémica, lo vamos a clasificar en eh, síndromes nefríticos que cursen con el complemento bajo y con complemento normal, y que solo tengan una afectación renal o una afectación sistémica. Dentro de las que cursan con complemento bajo y afectación renal, tenemos las que estamos hablando, la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica. Y dentro de las con complemento normal y afectación renal, las nefropatía por IgA, las glomerulonefritis rápidamente progresivas idiopáticas. Y dentro de las que cursan con complemento bajo y afectación sistémica, la más frecuente es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome urémico hemolítico atípico. Y dentro de las con complemento normal tenemos la púrpura de Schollin-Henoch, el síndrome urémico hemolítico típico, vasculitis como la poliarteritis nodosa, granulomatosis. Bien, entonces, tenemos un paciente que cursa con hematuria,
edema, hipertensión, oliguria y alteración de la función renal. Entonces, un paciente que tiene un síndrome nefrítico agudo, lo que tenemos que plantearnos, haciendo referencia al cuadro, es si hay alteración del complemento y si hay compromiso no sistémico. Volvemos a lo mismo, si no hay compromiso sistémico, pero el complemento está alterado, tenemos que pensar en la glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica, y si el complemento está normal, en la nefropatía por IgA, si se trata de una enfermedad sistémica con complemento alterado en el lupus, y si el complemento está normal en púrpura, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, vasculitis. Bien, la glomerulonefritis, entonces, post-estreptocóxica, dijimos que la característica era la formación de complejos inmunológicos y activación del complemento. Acá tenemos la formación del complejo antígeno-anticuerpo que se va a unir al complemento, va a generar activación y liberación de segmentos del complemento como C3A y C5A que tienen propiedades quimiotácticas, que lo que producen es la proliferación, la infiltración de polimorfos nucleares y linfocitos en el glomérulo y generan la lesión glomerular. A su vez, el endotelio, por su parte, también va a participar del daño, aumentando la expresión de las moléculas de adhesión, que va a favorecer el pasaje de polimorfos nucleares, macrófagos, linfocitos y plaquetas, que también va a generar una lesión glomerular. El último fragmento de la activación del complemento, que se conoce con el nombre de complejo de ataque membrana, va a generar una lesión directa sobre la membrana basal y favorece el reclutamiento de plaquetas. Las plaquetas van a liberar el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y esto favorece la proliferación de células mesangiales y endoteliales. Todo esta daño en la microanatomía del glomérulo lo que va a producir es una obliteración de las luces del capilar, de los capilares glomerulares, y una alteración del filtrado glomerular y de la función renal. Entonces, tenemos un paciente con una faringoamigdalitis o una infección cutánea generado por el estreptococo beta hemolítico. El antígeno va a unirse al anticuerpo y generar los inmunocomplejos circulantes en el glomérulo que pueden depositarse directamente en el glomérulo y generar un daño por sí solo, o bien generar la activación del complemento. De cualquier forma, las dos van a generar una alteración del glomérulo con una disminución del filtrado, disminución de la excreción urinaria de sodio, aumento del volumen plasmático, y esto es lo que genera, de nuevo, los edemas, la sobrecarga y la hipertensión. La presencia de anticuerpos contra el estreptococo en el laboratorio lo buscamos con el ASLO, la antihialuronidasa y la antidesoxirribonucleasa en el caso de las piodermitis. La activación del complemento se va a traducir en el laboratorio como una disminución del complemento, y lo otro que ustedes ya saben. Bueno, la glomerulonefritis es causada por una infección previa con las cepas nefritogénicas del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es la causa más frecuente de nefritis en pediatría, se da entre los 5 y 12 años y es más frecuente en varones. La forma de presentación, lo más frecuente es el síndrome nefrítico, lo que estábamos hablando. En el 20% de los casos puede presentarse como una hematuria monosintomática, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que tener el antecedente de la infección previa y tiene que haber una alteración del complemento. Como síndrome nefrótico, en menos del 3% de los casos y en menos del 2% se presenta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, tiene que haber el antecedente de la infección por el estreptococo, ya sea como faringitis o la piodermitis. Los periodos de latencia van a diferir, depende de la infección, siendo más largo en las piodermitis. El motivo de consulta más frecuente es la hematuria y el edema. Recuerden que la hematuria está presente en el 100% de los casos, la hipertensión en un 60-70 y es por sobrecarga de volumen, y la oliguria en la mitad de los casos. Y generalmente los familiares, los padres, no siempre se dan cuenta de que el paciente está oligúrico. Eso es algo que nosotros lo vamos
detectar cuando el paciente está internado. De evaluación del paciente tenemos que hacer el interrogatorio, examen físico y los exámenes complementarios que nos orienten al diagnóstico. En el interrogatorio vamos a preguntar sobre el comienzo y la duración de la hematuria, si hay edema, si hay disminución del volumen urinario, si hay dolor abdominal, otros síntomas como disnea, cefalea, todo eso tiene que ver con la sobrecarga hídrica. Antecedentes personales, antecedentes de infecciones previas, de exantemas, púrpura, dolores articulares, antecedentes familiares, casos similares, todo lo que habíamos dicho, antecedentes también de familiares convivientes con síntomas respiratorios o infecciones en piel y sordera. El examen físico es muy importante, peso y talla, en realidad el peso hay que tomarlo todos los días, la talla al ingreso, los signos vitales tienen que sí o sí, frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Es importante evaluar el edema y descartar los signos de insuficiencia cardíaca, si el paciente en ese momento está cursando con un cuadro respiratorio o una infección en la piel, y compromiso del sistema nervioso, lo que hablábamos de las crisis hipertensivas, cefalea, alteración del sensorio, trastornos visuales, convulsiones. En el examen complementario, sí o sí, una radiografía de tórax para valorar la sobrecarga hídrica. Tenemos que calcular el índice cardiotorácico. La función renal es muy importante y el medio interno, la función renal en la gran mayoría de los casos va a estar alterada. El sodio puede estar disminuido, puede haber una hiponatremia dilucional y el potasio va a estar aumentado en los casos de compromiso renal grave. La orina es la que nos va a ayudar a detectar la presencia de hematuria proteinuria. El sedimento urinario es el que nos va a dar el diagnóstico de una hematuria glomerular. La búsqueda de los anticuerpos, con el anticuerpo de antistreptolicina, el anti-DNasa, que como dijimos es positivo en los focos dérmicos, la streptolicina O y la hialuronidasa y streptokinasa, que esas dos son positivas en los casos de faringitis. Aislar el germen con el exudado de Fauces. La ecografía renal, que nos va a ayudar en lo que es la anatomía renal, generalmente puede llegar a estar aumentado la ecogenicidad y el tamaño renal. Fondo de ojo, electro y ecocardio como compromiso de otros órganos por la hipertensión y obviamente sí o sí determinación del complemento serio. En caso de que sospechemos que hay una enfermedad sistémica detrás de todo esto, pedir PAN-anti-DNA si sospechamos el lupus, ANCA-P y ANCA-C si sospechamos vasculitis y anticuerpo antimembrana basal, para descartar el síndrome de Goodpasture y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Determinar la proteinuria en orina de 24 horas. Si no podemos juntar la orina de 24 horas en un índice y tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener orinas claras para solicitar la proteinuria. ¿Cuáles son los criterios de internación en un paciente con síndrome nefrítico? La hipertensión, el edema, el compromiso renal y, por supuesto, el riesgo social. ¿Cuál es el tratamiento? El reposo, la restricción hídrica, que tenemos que contemplar las pérdidas insensibles y la diuresis teórica o real, si se puede. La dieta hiposódica, en el caso, de que el paciente tenga hipertensión, podemos utilizar diuréticos. El diurético más utilizado es la furosemida, a 2 miligramos kilodosis. Y en los casos que, a pesar de usar diuréticos y la restricción hídrica, el paciente sigue hipertenso, podemos utilizar fármacos antihipertensivos como en el alapril, la nifedipina, que es un igual, entonces supuestamente la acción es más rápida. Y en el caso de las encefalopatías hipertensivas, el nitroprusiato de sodio, pero bueno, ya es un paciente que se tiene que manejar en terapia, monitoreo y control estricto de la TAM. Los antibióticos, si el paciente está cursando una infección activa, pero no modifica el curso de la nefritis. Bien. La evolución es favorable en la mayoría de los casos. En la primera semana suele desaparecer el edema, mejorar la diuresis y normalizar los registros de TA. La segunda semana la función renal se normaliza o mejora. Hacia la cuarta semana la macrohematuria se convierte en microhematuria, la cual puede persistir hasta los 2 años.
El complemento uno espera que se normalice hasta la 8ª semana y la proteinuria puede persistir hasta los 3 meses. ¿Cuáles son los criterios de alta del paciente? Que ya no requiera diuréticos, que tenga la ingesta de líquidos liberada, una diuresis conservada, sin edema, que esté normotenso y la función renal esté normal o en descenso. El seguimiento de un paciente, el primer mes es semanal, mensual los primeros 3 meses, trimestral el primer año y luego anual. Y siempre tenemos que solicitar función renal, proteinuria y controlar la TA en el consultorio. La dieta hiposódica podemos mantenerla entre 3 a 6 meses y tenemos que tener en cuenta que el paciente puede repetir episodios de macrohematuria en contexto de cuadros infecciosos o fiebre, no indica un mal pronóstico y la causa es desconocida. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia renal? La proteinuria masiva persistente, la macrohematuria y la hipertensión que se extienda más allá de las 6 semanas, que tenga síntomas extrarrenales o alteraciones inmunológicas que nos haga pensar en enfermedades sistémicas, el síndrome nefrítico con una evolución rápidamente progresiva, aumento de la creatinina o deterioro de la función renal, más del 50% de su valor basal, y el complemento bajo más allá de la 8ª semana. Dato de color por si les interesa. El patrón histológico de la glomerulonefritis es la glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa aguda. Es difusa porque está comprometido más del 50% de los glomérulos. Proliferativa por la presencia de células mesangiales y endoteliales. Y aguda porque tenemos leucocitos, polimorfonucleares, linfocitos y monocitos. Y acá tenemos un glomérulo aumentado de tamaño con la luz del capilar alterada. Y todo eso que tenemos en el medio son las células de infiltrado de leucocitos polimorfonucleares. Es pregunta de examen. Y con eso estamos.